Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta charla que forma parte de la primera edición Festival de Divulgación Científica en su modalidad virtual. El festival tiene por misión divulgar diferentes temas científicos a todas aquellas personas que desde las redes sociales pueden acceder a ellos, independientemente de su lugar de origen. Este festival se realiza en conmemoración del 5º aniversario del colectivo de divulgación científica Nextialab. 5 años de divulgar ciencia en diferentes puntos del Valle de México y de la zona oriente del Estado de México, así como de forma virtual, con un alcance en diferentes estados de la República Mexicana y de América Latina. El día de hoy les presentamos a Kevin Osvaldo Lara García, quien es miembro del grupo de divulgación Biology Teams y nos brindará la charla La importancia de la botánica. Antes de dar inicio, les leeré una breve reseña del ponente. Kevin es biólogo de formación, egresado de la UNAM del área de botánica. Además de los videojuegos y la divulgación científica, la botánica es una de sus grandes pasiones. Ha sido ponente en el Congreso Mexicano de Botánica. Además, es cofundador del proyecto Biology Teams, con el cual buscan que la ciencia llegue a cada rincón del mundo. Bienvenido, Kevin. Te cedemos el espacio y el micrófono para que puedas presentarnos tu charla. Y les invitamos a comentar todas sus dudas y preguntas en la transmisión mediante el Facebook Live. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias al colectivo Nextialab por la invitación a esta presentación. Y bueno, yo les voy a presentar el día de hoy un tema que considero muy importante en general en la biología y una que, bueno, básicamente que es mi área de especialización, que es la botánica. Entonces, bueno, comencemos. Primero que nada, ¿cuál es la importancia de la botánica para la biología? Para empezar, primero tenemos que entender qué es la botánica. Bueno, la botánica proviene del griego botane, que básicamente significa planta. Y básicamente, aunque suene redundante, es la ciencia que estudia las plantas. Y básicamente nos enseña a conocer sus características, a distinguirlas por sus propiedades, a clasificarlas dentro de un sistema en el que podamos reconocerlas. Por ejemplo, englobar esta planta en una familia, esta en otra familia, de acuerdo a ciertas características que compartan o en las que difieran, además de investigar las utilidades que pueden tener. Y quienes se dedican en este campo se les llama botánicos, como yo. Bueno, y ustedes seguramente se deben de preguntar, ¿qué rayos son los botánicos? Bueno, los botánicos se encargan básicamente de estudiar todas las plantas o los ecosistemas que las rodean, ya sea trabajando desde el campo, como pueden ver aquí en una salida al campo que fue en Oaxaca. Básicamente estoy prestando plantas para mi servicio social, o básicamente tomando georreferencias para poder hacer mapas de distribución. Y bueno, básicamente no solo nos remitimos al campo, también podemos estar encerrados todo el día en el laboratorio, ya sea estudiando pues las células de las plantas. No solo nosotros tenemos células, vaya. Entonces, digamos que los botánicos hacemos diferentes tipos de trabajo en un mismo campo. Y bueno, aquí viene el punto de partida. ¿Qué hacen los botánicos? ¿Qué tanto es lo que hacemos en el campo, en el laboratorio, en el trabajo de gabinete? ¿En qué tanto nos concentramos? Básicamente, si vamos, por ejemplo, en una salida de campo a cualquier parte del mundo o en un lugar en específico, lo primero que vamos a hacer, pues, es caminar, ¿no? La botánica se centra mucho en eso, ¿no? En caminar miles de kilómetros para tratar de buscar una sola planta que a lo mejor necesitas para un estudio. Y después de que caminas y puedes encontrar esa planta, pues te dedicas a registrar qué hay en esa zona. Una vez que ya la encontraste, te dedicas a identificarla, que yo consideraría que gracias a eso muchos es que odian la botánica, ya que pues el identificar plantas para un botánico, digamos que puede ser como su talón de Aquiles, ¿no? Es la parte más complicada o la parte más difícil y donde muchos pueden comenzar a tener razones para odiar la botánica, ¿no? Porque a veces te abrumas por tanta diversidad que tienen las plantas. A veces una planta, no sé, tiene la flor de cierta manera y pertenece a una familia, ¿no?
y después te encuentras con otra planta que tiene, digamos, una flor más o menos similar, pero por un pequeño carácter de nada, ya difiere, ¿no? Ya es otra especie. Entonces así es como comienzas a... Tú tienes que comenzar a ver eso como botánico, ¿no? Esa es la manera en que tú te tienes que mentalizar para hacer eso en el trabajo de campo. También te puedes dedicar a controlar o criar una especie vegetal, ya sea tanto en el campo o en un laboratorio, ¿no? En in vitro. Y también podemos buscar especies nuevas, ¿no? Una de las grandes ventajas que tiene el botánico es que puede encontrar especies nuevas si se lo propone. Al final del día, pues todavía no encontramos, todavía no se inventarían todas las especies de plantas que hay en el mundo. Entonces, si tienes muchísima suerte, pues puede que encuentres una nueva especie. Y también estudiamos todas las poblaciones de plantas en varios lugares del mundo, ya sea en ecosistemas o en un hábitat en concreto. Y no solo eso, también, como dije, no todo se trata de ir al campo. También podemos viajar a mundos más diminutos, perdón, mediante el microscopio, ya para estudiar las células vegetales, cuál es su estructura, su función, y también extraer sustancias químicas útiles que nos pueden ayudar a nosotros como humanidad para fabricar fármacos u otros productos, que ya les hablaré más adelante, que aunque no lo crean, las plantas están muy presentes en nuestro día a día. Y también podemos trabajar en hacer conservación. Ya ven que en este siglo últimamente ha habido mucha degradación ambiental, entonces esto es muy importante, ¿no? Ya sea para proteger una planta local, para concientizar al público general mediante actividades o gestionando colecciones de plantas en un jardín botánico, para que puedan tener esa conexión con la sociedad, ciencia-sociedad, para sepan qué recursos tienen. Y bueno, también es una manera de estar en contacto con la naturaleza. Y también un botánico también se encarga a veces en el laboratorio de saber si las plantas tienen un uso medicinal, si una planta tiene propiedades, no sé, por ejemplo, que una planta sea antibacteriana o antioxidante. Y también investigar cómo es la evolución de las plantas, cómo van cambiando sus caracteres a lo largo de muchas generaciones. Entonces, como pueden ver, básicamente el trabajo de un biólogo es amplio. No nos dedicamos a perdón, de un botánico es amplio. No nos dedicamos a una sola cosa y a la vez sí incurrimos en muchas áreas. Entonces, con esto quiero dar pie a que la botánica tiene muchos amigos. No solo es que estemos estudiando plantitas, por decirlo de alguna manera. También necesitamos tener ayuda de otras áreas para poder llevar a cabo todos nuestros estudios. De hecho, esto es como, bueno, yo lo veo como una ventaja para cualquiera que quiera estudiar la botánica, ya que, por ejemplo, no sé, digamos que tú te gusta estudiar la relación de las plantas con su ecosistema, ¿no? Por ejemplo, con un matorral xerófilo. Entonces, pues, a lo mejor tú quieres ver cómo se relacionan los cactus con ese ecosistema, entonces a lo mejor tú lo que quieres estudiar es ecología vegetal. Esa podría ser una rama en la que te podrías especializar. Otra, por ejemplo, podría ser, no sé, a ti no te interesa ir al campo, ¿no? Quieres estar en el laboratorio. Entonces, a lo mejor te interesa saber cómo se llevan a cabo ciertos procesos en las células de las plantas, ciertos procesos fisiológicos, y cómo se ven afectados ya sea por su ambiente, por la contaminación o multitud de factores. Entonces, a lo mejor a ti lo que te interesaría estudiar, pues sería fisiología. Otra parte, no sé, a lo mejor tú quieres tú dices, yo quiero descubrir una especie nueva, ¿no? Yo quiero aventurarme en el campo y descubrir una especie nueva. O, o estudiar las relaciones de una planta. Entonces, a lo mejor a ti lo que te interesaría podría ser la sistemática. O a lo mejor también quisieras demostrar si una planta tiene propiedades medicinales, ¿no? Como ya había dicho. No sé, no sé, por ejemplo, el pino tiene propiedades antibacterianas porque por medio de la resina que excreta, podemos ver que sí que inhibe el crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, pues yo quiero estudiar eso, ¿no? Entonces, pues a lo mejor a ti lo que te interesaría es ayudarte a la biología molecular, ¿no? Entonces, el campo de la botánica es muy amplio, no solo ¿cómo decirlo? Un botánico, digamos que sí estudia plantas, pero ahí te deberías de detener a preguntar a qué nivel quieres estudiar las plantas. ¿Quieres estudiarlas a nivel de campo, a nivel de un ecosistema? ¿O quieres estudiarlas a nivel de solo ver las células, ¿no? Y de estar encerrado todo el día en el laboratorio. Entonces, la botánica es un mundo muy amplio y digamos que nunca te vas a aburrir. Siempre vas a tener
mucho conocimiento que aprender y a lo mejor muchas cosas las vas a desconocer por todo esto de que podemos incurrir en muchas áreas, ¿no? De hecho, incluso podemos estudiar fósiles en la botánica. Para esto significa la paleobotánica, ¿no? Que básicamente estudiamos plantas en la antigüedad que ya no existen, pero que hay fósiles y tratamos de descubrir cuáles son sus caracteres y a lo mejor a qué factores estaban adaptados, ¿no? De cierta manera. Y bueno, todas estas áreas nos han ayudado un poquito a descubrir cuántas, cuál es el número de especies actual en el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos a lo mejor podrían decir, pues, bueno, sí, pero ¿qué importancia tiene la botánica, no? O qué puede hacer en botánica, ¿no? Y pues créanme que nunca se van a aburrir en esta área porque hasta el momento y gracias a muchos estudios podemos saber que en la actualidad existen 390,000 especies de plantas, que de hecho es un número muy grande en comparación con otros organismos. Por ejemplo, si nos ponemos a investigar el número de reptiles a nivel mundial, pues es un número pequeñito, es de 9,547 especies. Y por ejemplo, si buscamos de anfibios, es de 8,300 especies. Entonces, pues digamos que aquí hay todo un mundo, ¿no? Tú te puedes perder en una sola planta y digamos como que esas características que tiene esa planta en una investigación que tú hagas no van a ser las mismas que a lo mejor tiene otra, que a lo mejor con la que está cercanamente emparentada, pero vas a ver que difieren mucho. Entonces, la importancia es que digamos que aquí tienes todo un mundo que abarcar y la verdad se necesita mucho. Hoy en día escasean mucho los botánicos, entonces, y para tener este número de plantas, pues sí, hace mucha ayuda, hace mucha falta ayuda aquí, muchos botánicos. Y aunque sea difícil de creer, curiosamente, al año todavía se siguen descubriendo 2,000 nuevas especies. Entonces, digamos como que este número no se detiene. Cada año sigue incrementando y sigue incrementando y sigue incrementando de acuerdo con el número de exploraciones botánicas que se hagan alrededor del mundo. Entonces, digamos como que el mundo botánico, digamos, todavía es un poquito desconocido en ciertos lugares, ¿no? De hecho, sobre todo aquí en lo que es América Latina, desde México hasta Argentina, todavía no se ha inventariado toda la flora. Eso a lo mejor lo podrían decir países como Europa, bueno, perdón, en el continente europeo, países como Francia, España, todos esos lugares ya están bien inventariados, pero lo que es aquí América Latina, pues es un área, digamos, como que muy, donde sí pueden aprovechar mucho, porque digamos como que tienen todo un abanico de posibilidades para estudiar. No solo van a estar trabados en una sola cosa. Y curiosamente, dentro de este número, tenemos que las familias con el mayor número de especies son las orquídeas, con 28,000 especies. Después las plantas compuestas, como las greberas, los girasoles o todo ese tipo de plantas. Y las leguminosas, como ya sea el frijol y los garbanzos o los chícharos y todo esto, ¿no? Y esto es un poquito curioso porque todas estas plantas pues son plantas con flores, ¿no? A lo mejor uno pensaría que, no sé, plantas como los pinos pues podrían ser más diversas que este tipo de plantas, pero no. Y de hecho esto se debe a una razón, que es básicamente que estas son las plantas que en el tiempo evolutivo, o digamos como que fueron las últimas en aparecer. Entonces digamos que están dotadas de una serie de adaptaciones que les han permitido pues ser muy diversas, ¿no? De hecho, ya sea las orquídeas, ya si intentas determinar una orquídea, una especie de orquídea o de asterácea o de leguminosa, pues digamos que sí te puedes perder porque a veces son caracteres tan pequeñitos o tan específicos que a veces pareciera que no, que son la misma especie, pero pues en realidad no. Y bueno, con relación a esto, pues una vez que los botánicos hacen su trabajo, además de determinar nuevas especies, también identificamos funciones importantes que pueden ayudar al medio ambiente y también a nosotros. Digamos que una planta pues cumple tanto su papel ecológico como su papel, digamos, como económico, cultural y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Ay, salté. Entonces, bueno, bajo este contexto, yo les puedo decir que las plantas, aunque no lo crean, pues son nuestras mejores amigas, ¿no? En el mundo. Eh, porque, para empezar, cumplen un papel importantísimo en el funcionamiento de la Tierra. Porque, pues, a donde quiera que veamos, las plantas conforman el medio ambiente de este planeta. Hay miles de ecosistemas, desiertos,
bosques, selvas, desiertos, donde incluso han conquistado las plantas. Entonces, básicamente son una parte esencial de nuestras vidas. Dirigen tanto la vida humana y la conformación de toda la vegetación en el planeta. Y parte de esto, o parte de que sean tan diversas, ayuda a que al realizar la fotosíntesis tomen el dióxido de carbono que nosotros expulsamos al respirar y a cambio siguen liberando oxígeno a la atmósfera. Con esto garantizan básicamente que se purifique el entorno, nuestra atmósfera, perdón, y que nosotros como organismos aerobios podamos tener una correcta respiración, además de ser la base de cualquier cadena alimenticia. Digamos que a lo mejor a ti no te gusta comer vegetales, ¿no? Pero de cierta manera sí los estás consumiendo porque pues las vacas y cualquier tipo de carne se alimentan de plantas, entonces básicamente de ahí obtienen su energía y pues es lo que hace que de ahí tengamos esos elementos tan nutritivos que tanto nos gustan al comer carne, ¿no? Y bueno, también se encargan de capturar y almacenar carbono del medio ambiente, reduciendo los efectos del calentamiento global. Y también pueden regular la temperatura y la humedad ambiental, así como airear y dar estabilidad al suelo. De hecho, en esta última ola de calor que todos padecimos, pues sí se pueden notar un poquito los efectos ya del desmonte, ¿no? Bueno, desde hace muchos años en realidad. Entonces, aunque sea una función un poquito ignorada o que parezca imposible, por decirlo de alguna manera, las plantas en realidad nos ayudan mucho a controlar estas sequías, a regular la temperatura y a que no tengamos tan seguido todas estas olas de calor. Y por último, también nos ayudan a proporcionar alimento y hábitat para otros organismos, ¿no? Incluso nosotros, también hay muchas personas que construyen sus casas pues de madera y pues esa madera proviene de las propias plantas, ¿no? E incluso cuando las plantas mueren, pues también nos son útiles, ¿no? Porque estas al descomponerse nos proporcionan una capa rica de nutrientes en los suelos, que básicamente ayuda a todas las plantas que vienen a germinar y seguir digamos, como intercambio, ¿no? Mientras que unas plantas mueren, otras, digamos, como que crecen y digamos que se mantiene este equilibrio, ¿no? En el ecosistema. Y también nos ayudan a evitar la erosión del suelo, ya que sus raíces mantienen el suelo en su sitio. Y también, por otro lado, aunque parezca extraño, las plantas desempeñan un papel importantísimo en nuestras vidas. De hecho, constituyen parte de nuestra dieta, por ejemplo. Las utilizamos para fabricar medicinas. Por ejemplo, hay una planta que se llama ricino, que básicamente es como una medicina gastrointestinal que nos ayuda a combatir el reflujo o problemas estomacales. También con ellas podemos construir jabones, muebles, textiles, hasta neumáticos. Hay una planta que se llama Ficus elástica, que básicamente de la cual se extrae caucho, y con esto podemos fabricar llantas. Y aunque ahora vivimos en una sociedad más industrializada, jamás hemos perdido esta dependencia de las plantas. Mucha gente a lo mejor puede creer que ya no estamos en contacto con la naturaleza, pero de una u otra manera hemos transformado las plantas como nuestro estilo de vida. Y debemos ser muy conscientes del papel que desempeñan en nuestras vidas y cuidar esta relación para que, pues digamos, para que siga perdurando, ¿no? A final de cuentas, las plantas son como vida y nos dan todas estas comodidades que tenemos. Por ejemplo, no sé, si eres una persona que te gusta comer pan, ¿a quién no le gusta comer pan? Se elabora principalmente con cereales, como sea el trigo, el centeno, o incluso puede contener semillas de girasol, de sésamo, de amapola, y todo esto proviene de las plantas. Eh, por ejemplo, te quieres cocinar un pastel o un tipo de panqué, necesitas margarina. Entonces, la margarina se puede fabricar a partir de aceites que se obtienen de plantas como la soya o las palmas. Entonces, sin esas plantas, pues no tendrías tu pastel, ¿no? Eh, por ejemplo, a las personas que les gusta poner azúcar en su bebida o en su té, en su café, pues no podrían tener esta bebida o no podrían endulzar sus bebidas eh, sin las plantas, ya que el azúcar se extrae principalmente de lo que es la caña y sin ella pues básicamente no tendremos azúcar, no conoceríamos lo que es el azúcar. Por otro lado, pues los cereales son parte de nuestra dieta, entonces pues plantas como el trigo, el arroz, básicamente yo creo que la gran mayoría comemos arroz. Entonces, estos tipos de alimentos alimentan a millones de personas alrededor del mundo.
El chocolate y el cacao, pues provienen básicamente de plantas. Y pues la gran mayoría de gente ama el chocolate. Entonces, como que ya se va viendo ese tipo de relación que tenemos con el medio ambiente, ¿no? Bueno, medio ambiente, planta y ser humano, ¿no? Aunque no lo creamos, las plantas están presentes. Eh, por ejemplo, si queremos condimentar una comida, tenemos hierbas y especias como el perejil, el tomillo, el cárcamo, el clavo, y todo esto son plantas, todo esto proviene de plantas. Eh, por otro lado, también nos ayudan a vestirnos. Por ejemplo, si tienes una prenda, una camiseta de algodón, por ejemplo, como yo, pues básicamente de la planta de algodón se extraen fibras naturales y con esto podemos fabricar, bueno, con esto fabrican todas las ropas, ¿no? La mayoría de ropas hoy en día. Entonces, si no tuviéramos la planta de algodón, pues no podríamos vestirnos, ¿no? De cierta manera. Y pues los aceites vegetales de plantas como por ejemplo los pinos nos pueden ayudar a crear jabón. Por ejemplo, ese tipo de utensilios para poder hacer el aseo diario se obtienen de las plantas, al igual que el champú, por ejemplo, ya que las plantas tienen como cualidades limpiadoras y con fragancia, ¿no? Y también, por ejemplo, nos ayudan en la pasta de dientes, por ejemplo, para poder lavarnos los dientes, se extraen materiales como celulosa de plantas como los pinos también, y derivadas básicamente de plantas que tengan madera. De todas las plantas que tienen madera se puede extraer celulosa y con esto puedes crear pastas de dientes. Entonces, como pueden ir viendo, en el hogar, en general tenemos muy presente esa relación con las plantas. También, por ejemplo, tintes para el pelo, si eres una chica o un chico que se pinta el pelo, eh, esos tintes provienen de plantas, de plantas como el roble, de plantas de las nueces o incluso del café. Del café también se pueden extraer tintes para pintarte el cabello. También los utilizamos para crear perfumes y bueno, en general también las utilizamos para crear fármacos y muchos de los medicamentos más vendidos hoy en día proceden directa o indirectamente de ellas. Entonces, pues básicamente las plantas también nos ayudan a controlar mejor una enfermedad, ¿no? Así como ellos tienen esos mecanismos, pues nos los comparten, ¿no? Y nos ayudan a pasarla mejor durante una enfermedad y aliviar esos malestares. Y bueno, respecto a esto de la botánica, hay muchos retos a la vista, sobre todo en un contexto, en el siglo actual, de que ya no hay muchos botánicos o muchos no quieren dedicarse a esta área. Por ejemplo, ay, me adelanté. Por ejemplo, ay, me perdí. Ahí está. Por ejemplo, la información botánica de grandes zonas del mundo es muy escasa. Como había dicho ya con anterioridad, si nos vamos, por ejemplo, a países de Europa como España, Francia o así, pues se podría decir que ya todo el territorio o la mayoría de su territorio ya está totalmente inventariado y ya casi no hay ninguna especie nueva o no hay plantas así como que nuevas, que tú puedas decir que voy a encontrar esta planta que no había sido registrada antes. Pero por el contrario, aquí en las partes de lo que es México, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, toda esta parte de América Latina, está muy pobremente inventariada. Entonces, uno de los primeros retos que presentaría la botánica y que a lo mejor tú podrías solucionar si te conviertes en botánico, perdón, es completar este inventario florístico de todo el mundo, ¿no? O bueno, en este caso de una región en específico, ¿no? En la que tú vivas. Eh, y mucho de esto se relaciona con el hecho de que no, ¿cómo decirlo? De alguna manera a veces, pues, sobre todo aquí en América Latina, hay algunas zonas que son de difícil acceso o que digamos con los que corres peligro, ¿no? Por la delincuencia. Entonces todo esto ha colaborado a que aquí es, digamos, de todas las partes del mundo, en América Latina es donde todavía se siguen descubriendo miles de especies. De hecho, yo creo que a la cifra de esa de 2.000 especies al año es la que mayor contribuye aquí a América Latina, todos esos países. Entonces, ese sería un problema por solucionar, poder inventariar esas partes que todavía nos faltan, ¿no? Vaya. Y también combatir un poquito por medio de la divulgación, por ejemplo, eh, esta desconexión con la sociedad, porque a veces parece que, por ejemplo, el descubrimiento de animales extintos, por ejemplo, de fósiles, que no es menos importante, pero sí parece que recibe a veces más atención por parte de cualquier medio de comunicación
o revistas científicas que el descubrimiento de una nueva especie de planta o de un animal. Y pues muchos dicen, ah, pues ya las tenemos, ¿no? Pues, ¿qué nos importa, no? Pero lo que a veces no reflexiona la gente es que muchas de esas plantas están desapareciendo o que ya están hasta incluso en peligro de extinción y apenas se han descubierto. Entonces eso sería como que un reto a vencer, ¿no? Porque pues no creo que realmente necesitemos que las especies se extingan para que nosotros valoremos su descripción fundamental, ¿no? Su descripción y a lo mejor las utilidades que podrían tener para nosotros. Así como les dije, pues pueden tener miles de funciones para nosotros en el día a día, ¿no? Que a lo mejor no somos tan conscientes, pero están ahí. Y por otro, concientizar a la sociedad también, por ejemplo, sobre la importancia de las colecciones botánicas y los jardines botánicos. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay muchos de estos jardines botánicos que se encargan de reflejar un poquito de toda la flora que hay en el país y pues en su mayoría no son tan visitados, ¿no? Como por ejemplo un zoológico. Entonces, estaría bien mantener esta conexión con la gente. Yo creo que dentro de nosotros hay un poquito de botánico, ¿no? Porque a donde quiera que vayamos vamos a ver plantas, vamos a ver muchos colores, muchas flores, muchos olores. Entonces, de una u otra manera eso nos va a llamar la atención. Entonces, impulsar la visibilidad sobre estos espacios, que pues básicamente es como caminar en el campo y entrar dentro de un bosque, una selva o así. Poder ver esa vegetación es algo que es un sentimiento que tiene que vivir la gente. Y es una manera muy bonita de poder convertirte en botánico por un día, por lo menos. Y por último, aunque no menos importante, hay una cifra preocupante hoy en día que es casi que el 40% de las especies de plantas de todo el mundo son raras. Y con que me refiero a raras es que haz de cuenta que, por ejemplo, en un territorio puedes encontrar una planta de determinada especie en una parcela, pero es el único individuo que queda. Entonces, pues básicamente este individuo está en peligro de extinción y digamos que casi con la mitad de la flora de todo el mundo es así. Entonces, pues esto es algo preocupante, básicamente porque ahorita estamos viviendo pues el cambio climático y pues muchas veces incluso, no sé, a lo mejor hay una planta que no se ha descubierto aún, no ha sido descubierta por la ciencia y a lo mejor el día de mañana ya está muerta. Entonces, se relaciona mucho con el punto anterior de tratar de mostrar lo mayor posible, de tratar de hacer esta concientización y de que, aunque las plantas, digamos, como que viven en un entorno relativamente estable, eso no significa que tengan un futuro el día de mañana. Probablemente estemos ante las puertas de la extinción de muchísimas plantas conocidas y pues aunque suene, digamos, como que horrible ese panorama, yo creo que sí sería importante primero tratar de descubrirlas, de saber qué características tienes. A lo mejor pueden ahí tener un fármaco para una enfermedad que ahorita no podemos curar y pues ahí ya estás perdiendo esa posibilidad, ¿no? O a lo mejor podrías solventar nuestra vida de una manera que, con una función, no sé, por ejemplo, que eh, la puedas utilizar como un objeto en el día a día, como un tipo de cepillo, que también se fabrican cepillos con las fibras de las plantas. Entonces, todo esto se pierde si no tratamos de conservar. Entonces, básicamente este punto va enfocado a la conservación. Hay que conservar para poder, es conservar para vivir básicamente y mantener esta conexión. Y pues ya por último, algunas herramientas que nos pueden ayudar en el día a día del botánico, es Naturalista, por ejemplo. Aquí básicamente es una comunidad de botánicos y en general de biólogos de todo el mundo. Porque aquí, por ejemplo, si tú eres una persona apasionada por tomar fotos de la naturaleza, aquí puedes ir y subir tus fotos de cualquier, de un animal, de una planta, de un hongo, de lo que sea. Y pues básicamente aquí te pueden ayudar a identificar una especie de planta si tú no conoces qué especie es. O también puedes ayudar a otras personas, si es que ya tienes esa habilidad, digamos, a identificar las fotos que suben. Entonces, digamos que es una comunidad muy bonita donde tú puedes extraer muchos datos para muchos proyectos. También te puedes unir a proyectos, por ejemplo, de tipo brigadas, donde hay inventarios de ciertas zonas, no sé, por ejemplo, el bosque de Chapultepec. Entonces, aquí puedes completar el inventario de esa zona y digamos como que ya se tiene el registro de plantas que hay aquí. Entonces es una herramienta bastante útil si quieres estar en contacto con otros botánicos y en general con muchos biólogos del mundo.
porque aquí hay muchos especialistas, muchos doctores y así. Entonces, es una herramienta muy útil y está disponible en Google Play Store. Entonces, si necesitan ayuda con la identificación de alguna planta o de cualquier animal, aquí lo pueden encontrar con total seguridad. Y, por ejemplo, ya ven que hay miles tú quieres identificar una planta en el campo, pero pues no vas a cargar miles de libros, ¿no? Para poder identificar una sola plantita. Entonces hay una aplicación muy bonita que se llama Avatats, que básicamente tiene todo un inventario de familias de plantas, que es una clave, sí, básicamente es como una clave taxonómica que te ayuda a identificar las plantas. Es una aplicación igual que puedes llevar en el celular. Entonces, si tú estás en un aprieto en campo y necesitas, digamos que de alguna manera identificar una planta, pero no llevaste tu libro, solo descarga esta aplicación y casi con total seguridad, lo vas a lograr. Además de que es muy intuitiva y te ayuda mucho a saber cuáles son las características de las plantas. Incluso tú le puedes tomar una foto y ya más o menos como que tiene un algoritmo para ayudarte a decirte qué características tiene. Entonces, esta herramienta es muy bonita si quieren identificar plantas en campo y si no tienen un libro, ¿no? Y por último, también como dije anteriormente, pues mantener este contacto con esto no son como tal tecnologías, pero sí mantener esta relación sociedad-ciencia y básicamente pues concientizar, ¿no? Entonces, pues yo les recomendaría que si tienen tiempo y si quieren ver algunos de los paisajes o biomas de México, por ejemplo, podrían visitar algunos jardines botánicos, como el Jardín Botánico de Siseana. De hecho, es una azotea verde, una de las primeras azoteas verdes en México, o el Jardín Botánico del Instituto de Biología, que básicamente se encarga de retratar toda la flora que hay a lo largo del país. O también está el Jardín Botánico de Chapultepec, y algo que muy pocos conocen de él es que tiene un jardín sensorial. Aquí básicamente tú puedes cerrar los ojos y dejarte llevar por tu olfato, tu tacto y tu oído. Básicamente tú puedes tocar las plantas, experimentar olores, hasta sabores, y tratar de adivinar qué planta es, ¿no? Entonces es una experiencia un poquito bonita. Y también está el Parque Bicentenario, que también es un parque muy bonito, ya que tiene plantas a lo largo de todo el país mexicano. Entonces, pues si ahí sí tienen tiempo, pueden ir. Y créanme que no se van a arrepentir. Y ya para concluir esta plática, desde un punto más personal, pues la botánica conmigo se convirtió pues en una de mis grandes pasiones por mi abuelita. Mi abuelita, desde chiquito que yo recuerde, siempre me, me enseñaba mucho sobre plantas. Entonces, digamos como que dentro de nosotros siempre hay un botánico. Básicamente, todos, yo creo que deberíamos tener esa afición por las plantas. Por ejemplo, si te gusta viajar, Charles Darwin decía que todo viajero debería ser botánico, ya que las plantas son el principal ornato del paisaje. Y a donde quiera que vayamos, pues nosotros vamos a ver plantas, ¿no? De una u otra manera. A final de cuentas, nosotros hemos experimentado una coevolución con ellas y las hemos aprovechado y nosotros las cuidamos de cierta manera, ¿no? Entonces, pues ahí está ese detalle. Ya si quieren ser botánicos o si les llama la atención, pues bienvenidos a este mundo. Es muy grande, no se desanimen y créanme que hay mucho que aprender. Entonces, pues nada se logra a la primera, pero la botánica es muy hermosa y sí deberían de aprovecharla. Gracias. Pues muchas gracias, Kevin. Excelente charla. Así es, como dice Kevin, no se desanimen y sigan sus sueños. Siempre es algo como que muy importante. Y pues a continuación vamos a dar paso a las preguntas del público que nos están haciendo en vivo en Facebook. La primera pregunta, o bueno, es una felicitación y también una pregunta, dice, excelente charla. Felicitaciones al equipo de Nextiolar y al ponente Kevin. Yo tengo una pregunta. ¿Qué fue lo que le motivó a estudiar biología en el ámbito de botánica y qué tips puede dar a las personas que les gustaría estudiar esa área antes mencionada? Pues lo que me motivó a mí a estudiar biología es que básicamente desde pequeño, desde que yo recuerde, siempre me gustaba a mí, por ejemplo, a mí mi familia me sacaba mucho a los parques, ¿no? A los bosques, por ejemplo. Entonces, digamos como que siempre tuve ese contacto con la naturaleza. A mí siempre me llamó desde que tengo uso de razón, me llamó la atención siempre las plantas. Entonces era como que, no sé, me llamaba la atención una planta y yo como que tenía esas ganas de saber qué era, ¿no? O sea, qué nombre tenía. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, mis familiares siempre me decían, ah, pues esta planta tiene esto. Y esta planta sirve para esto y se llama así.
Entonces, digamos, como que ese fue el impulso para mí de decir, pues yo quiero estudiar biología. En ese momento todavía no sabía que quería ser botánico y digamos como que el punto decisivo para ya decidir estudiar botánica fue que conocí a un maestro que me instruyó en mi cuarto semestre y me gustaba mucho cómo daba su clase. Yo creo que eso es una motivación muy importante a veces para tú decidirte por un área. Tú a veces te apasiona, te contagia esa pasión de cómo te transmite la información un maestro, entonces, y pues tú lo entiendes, ¿no? Lo entiendes a la primera, te va llamando la atención, entonces mi punto decisivo yo creo que para ser botánico fue ese, y ya de ahí para adelante, pues sí fue así como de tratar de ser mejor, leer mucho. En la botánica y en general en biología se trata de leer mucho, mucho, mucho. Nunca te vas a cansar de leer. Siempre hay estudios nuevos, siempre hay cosas nuevas que desconoces. Entonces, pues la botánica es un abanico muy grande que nunca, yo digo que nunca se va a acabar, por decirlo de alguna manera, pues hay miles de cosas que estudiar. Entonces, pues mi recomendación sería leer básicamente. Leer, nunca dejar de leer. Y por ejemplo, en el aspecto del botánico es por ejemplo, en el aspecto de determinar plantas, pues no desanimarse. A veces sí parece imposible, pero a veces ya es como las matemáticas. Identificar una planta se trata mucho como de entrenar, 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 hasta que te salga. Y muchas veces no te va a salir, pero no te tienes que desanimar. Yo a veces creía que nunca iba a poder determinar una planta y ahorita pues muchas personas me dicen así de, oye, ¿me puedes ayudar a identificar esto? Y yo así de, ah, sí. Entonces, tanto en la botánica como en la biología, yo creo que es así de no desanimarte. A veces parece que no sabes nada y sí parece que no sabes nada de tu área, ni mucho menos, pero aunque no lo creas, sí vas aprendiendo. Todo se trata de leer y de no desanimarte sobre todo, porque sí es un área difícil en general, la biología. Muchas gracias. Tenemos otras preguntas. Una pregunta es de Nau Castellanos, que nos pregunta, ¿cómo se aplica la biología molecular en la botánica? Ah, bueno, aquí por ejemplo, la puedes aplicar, no sé, por ejemplo, si tú quieres estudiar el ADN de una planta, no sé, por ejemplo, puedes ocupar ese ADN de una planta para, bueno, primero tienes que realizar la extracción de ADN, entonces ahí ya estás ocupando algunos principios, ¿no? Y después de eso, esa secuencia la puedes utilizar ya sea para tratar de reconstruir como un árbol genealógico con qué planta se relaciona, perdón, y tú tratar de hacer un estudio o un mapeado de genes para ver qué características tiene, si se liga a algún tipo de enfermedad, también va ligado a eso. Entonces, digamos que la biología molecular está muy presente. De hecho, por ejemplo, mi tesis estuvo un poquito ligada a eso porque mi tesis se trató sobre anatomía vegetal. Entonces, yo me enfoqué mucho en estudiar esas, digamos, como que relaciones de las células y pues tuve que adentrarme un poquito en ese mundo de la biología molecular para entender cómo se correlacionaban esos caracteres. Entonces, por lo menos desde mi punto de experiencia, yo podría decir que se relaciona en el sentido de, si quieres construir un árbol genealógico, lo puedes extraer una cadena de ADN, por ejemplo, de tu planta y ver cómo se relaciona con otras plantas, qué características comparten, cómo han cambiado a lo largo de millones de años, qué adaptaciones tienen, qué adaptaciones perdieron. Entonces, pues más o menos va por ahí el asunto de cómo se relaciona la biología molecular con la botánica. Y también para descubrir qué tipo de propiedades químicas tienen. Muchas propiedades químicas que poseen las plantas, pues, como había dicho, se relacionan con fármacos. Entonces, la biología molecular está ahí muy presente en ese sentido, para tratar de descubrir esos principios activos que tienen las plantas. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿mediante qué estrategias se puede hacer divulgación sobre temas botánicos en comunidades rurales o periféricas? Eh, Hay una rama de la botánica que se llama etnobotánica. No digo que solo sea la única manera, pero a veces lo que yo me he dado cuenta que sirve con muchas personas para divulgar en el ámbito botánico es que tú les muestres tal cual la planta. O sea, que conozcan la planta, que sepan, no sé, para qué sirve. Por ejemplo, la etnobotánica, por ejemplo, se encarga
estudiar esta relación que hay entre el ser humano y la planta. O sea, por ejemplo, qué tipo de usos tú le das a esa planta, ya sea ceremoniales, medicinales, no sé, de construcción, todo ese tipo de conexión humano-planta se encarga la etnobotánica, perdón. Entonces, en este tipo de estudios, por ejemplo, de etnobotánica, yo veo que se centran mucho en hacer entrevistas, por ejemplo, a la gente. No sé, van a una comunidad rural y les preguntan sobre si saben para qué sirve esa planta, cómo se llama. Incluso hay muchas partes bonitas donde, por ejemplo, la gente te dice cómo se llama esa planta en una lengua indígena. Entonces ese lenguaje, digamos, como que se puede, bueno, ese conocimiento se puede ir preservando. De cierta manera, yo creo que sí es como mantener esa conexión y mostrarle a la gente para qué sirve. O sea, tú le puedes decir, de cierta manera, te traigo, no sé, por ejemplo, puedes construir un herbario, un jardín botánico y, y animar a la gente o instarla a que vaya para que conozca sus recursos naturales. Al final de cuentas, un jardín botánico es como un zoológico, si lo quieren ver así. O sea, es un lugar donde se almacenan plantas de una comunidad y tú básicamente les vas explicando qué usos tienen, cuál es su nombre científico, cómo se llaman. Y va a haber mucha esa retroalimentación de las personas que te van a decir, es que yo la conocía así, yo la conocía de esta manera, porque en la botánica, por ejemplo, hay muchos nombres, hay muchas plantas que se les conocen con muchos nombres comunes que varían de una región a otra, entonces ayuda mucho que tú les muestres esa planta para poder divulgar sobre ellas, vaya. Al final de cuentas, pues es lo que les llama la atención. No van a querer más, no van a querer saber específicamente su nombre científico, sino que quieren saber qué es lo que tienen. Entonces, con que tú les muestres una foto de una planta o un espécimen, créeme que ya vas a llamar su atención. O yo es lo que he aprendido a lo largo de varios años. Ok, muchas gracias. Tenemos otras preguntas de Nim Padora que nos dice, ¿existen manuales para saber cómo usar las apps de Avatas y Naturalista? Sí, de hecho, en la misma página, es naturalista.org y avatats.com, me parece, las páginas, ahí tienen un manual de cómo aprender a usarlas, vaya, ¿no? No es como que no es como que descargues la aplicación y te avienten así úsalas tú, sino que te explican qué puedes hacer. De hecho, hay hasta tutoriales una vez que descargas la aplicación. Entonces, hay manuales, hay incluso también, como pequeños guías en el internet. No sé, por ejemplo, le pones una guía para usar Naturalista y te salen ahí varias guías, ¿no? Como tipo de guías así de un tutorial rápido, ¿no? Pero sí hay varias, incluso la propia página te proporciona una guía, un tutorial, entonces, por eso no hay problema. Y de hecho, como les dije, es bastante intuitivo. Entonces, si realmente lo necesitan y quieren estar en esas comunidades, pues sí, solo háganse esa cuenta y la propia aplicación los va a ir llevando para que conozcan qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Vale, gracias. Tenemos otra pregunta de Xenocron. Dice, ¿hay un límite o una diferencia en lo que es la botánica, la herbolaria, la jardinería, la horticultura o la agronomía? Eh, Bueno, la botánica en sí, básicamente es como el estudio de todas las plantas, ¿no? A todos sus niveles. Eso es botánica. Entonces, digamos como que el que se encarga en sí de las plantas, pues es el botánico, ¿no? Vaya, él lo ve desde todos sus niveles y desde todas sus ramas, vaya. En el ámbito de la horticultura va más enfocado a un aspecto económico. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, los girasoles, las rosas, todo este tipo de cosas. La horticultura va más enfocada a ese tipo de plantas más económicas, como de jardines, perdón, de parques. Entonces, la horticultura se encarga de estudiar esas plantas, de cómo es su mejor tratamiento para cultivarlas, de cómo darles un tratamiento, ¿no? Y de la jardinería, pues básicamente, esta es más como una herramienta, no es tanto como una disciplina, de cómo ir cuidando las plantas. En general, ahí no se remite solo a las plantas económicas, como rosas, girasoles. Ahí va más enfocado al aspecto, pues sí, al aspecto de cuidados de las plantas, la poda, las enfermedades, de reforestación.
Y no me acuerdo qué otra área dijo Senapro. Me comentó de agronomía. La última era Ah, agronomía. agronomía. Y la agronomía pues va más enfocada al aspecto de la agricultura, a todo este tipo de alimentos, papas, chícharos, todo este tipo de cuestiones. La agronomía se enfoca más en esa cuestión de cómo hacer que los alimentos sean más nutritivos, de cómo combatir las plagas, aunque se relaciona un poquito con jardinería, y de cómo hacer que, digamos, como que no, de cómo modificar de cierta manera los alimentos para que puedan resistir enfermedades, puedan resistir sequías y puedan resistir todas esas inclemencias del ambiente para que haya una mayor producción. De eso se encarga la agronomía. Y digamos como que la botánica pues incluye todo eso, engloba todo eso. Y todo lo demás, todo, tanto jardinería como agronomía y horticultura, digamos como que serían sus ramas, sus herramientas para la botánica. Pero la disciplina principal, o bueno, la ciencia principal es la botánica en sí. Ok, En eso se diferencia. gracias. Tenemos otra pregunta de Metate Metlapil, que nos dice, ¿actualmente estás en algún proyecto de investigación básica? Eh, bueno, hace como 3 meses estaba en un proyecto de anatomía, sí, perdón, de anatomía de foliar de plantas del desierto, de yuca en particular. Y pues básicamente me dediqué a inventariar 28 especies y ver cuáles eran sus características, ¿no? Celulares y cómo se relacionaban, perdón, estas con el ambiente. Ese fue el proyecto con el que estuve relacionado de ciencia básica. Estuve a lo largo de 2 años más o menos. Estuve inventariando toda la parte de lo que es yuca es una planta que se distribuye a lo largo de Estados Unidos y México. Entonces, estuve inventariando toda esa parte para poder englobar la mayoría de especies. Englobé 28 y son 56 en total. Entonces, pues digamos como que estuvo bien, ¿no? Sí, sí englobé la mayor parte. Y ahorita digamos como que estoy involucrada en un proyecto de inventario forestal. Estoy a cargo de un proyecto de inventario forestal en el bosque de Chapultepec. Y ahorita pues me estoy encargando de dictaminar básicamente la salud del bosque. Estoy viendo, no sé, por ejemplo, si tienen plagas, si el árbol ya está muerto y si ya se debe de dedicar para derribo, qué zonas son aptas para reforestación y cuál no. Entonces, mi proyecto más actual sería ese y el proyecto, digamos, como que más antiguo sería el de anatomía. Entonces, sí, sí he estado en varios lados, por decirlo de alguna manera. Pero ahorita, pues básicamente estoy concentrado, digamos, como que totalmente de mi tiempo va en el proyecto ahorita del bosque de Chapultepec, de dictaminar la salud del bosque en general. Ok, muchas gracias, Kevin. Bueno, te queremos agradecer en nombre de todas y todos los que conformamos Nextia Lab. Te agradecemos, bueno, le agradecemos a nuestro ponente Kevin por aceptar nuestra invitación y por brindarnos su tiempo para compartir su conocimiento, así como a cada uno de nuestros seguidores por acompañarnos en esta transmisión en vivo. También les recordamos que en unos minutos tendremos la charla que se titula ¿Qué es Nextia Lab? Por Verónica Méndez y Alan Medina de Nextia Lab. Recuerden que nosotros somos Nextia Lab, divulgadoras y divulgadores de la ciencia. Hasta pronto.